Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 72. Ten confianza con respecto a tu futuro. ¿Qué deparará el futuro para tu vida? Los futurólogos predicen lo que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, han predicho que algunos bebés que nacen hoy en día llegarán a la edad de 150 años. Algunas predicciones tal vez se vuelven realidad, otras quizá no. En 1962, la compañía discográfica Decca rechazó a los Beatles. Dijeron que no nos agradan como suenan y además la música con guitarras es cosa del pasado. En 1977, Ken Oslund, director general de Digital Equipment, dijo: no hay ningún motivo por el que alguien quiera tener una computadora en su hogar. Hay ciertas cosas sobre el futuro que desconocemos y que no tenemos que conocer. No obstante, hay otras que podemos saber sobre el futuro y que suponen una verdadera diferencia en nuestra vida presente. En los pasajes de hoy veremos 3 razones de por qué puedes estar seguro de tu futuro si puedes tener tu confianza en el Señor. Vamos a leer Salmos capítulo 33, versículos del 1 al 11. Alegraos, os justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La primera razón por la cual podemos estar seguros de nuestro futuro es los planes del Señor. Los planes del Señor quedan firmes para siempre, dice en el versículo 11. Dios tiene planes. Él tiene un buen plan para tu vida. Tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, dice Jeremías 29:11. La confianza del salmista sobre el futuro proviene de mirar hacia el pasado. Debe reflexionar en lo que Dios ha hecho a través de la palabra del Señor. Salmo 33:6. Al leer este salmo a través del lente del Nuevo Testamento, vemos que fue por medio de Jesús, la palabra de Dios, que el mundo entero fue creado. Él es la fuente de todo lo que es justo. Él es fiel y ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Eso lo vemos en los versículos 4 y 5. Sobre esta base, el salmista confía en que los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Versículo 11. Los gobiernos y la gente hacen planes, pero estos pueden fallar. Sin embargo, puedes confiar en los buenos planes que tiene Dios para ti y para tu vida. La respuesta adecuada a todo esto es la adoración. Es decir, que cantemos de manera gozosa para el Señor y lo alabemos con diferentes instrumentos, escribir nuevas canciones, usar toda habilidad y capacidad musical e incluso hacer mucho ruido. Dice en el versículo 3, voces de alegría. Vamos a orar. Amado Señor, hoy te alabo y te agradezco por tu amor y fidelidad hacia mí.
Gracias por tener buenos planes para mi vida. Gracias porque tienes el control definitivo de la historia, del futuro y de mi vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. San Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar de donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y ellos sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bueno, vamos a ver la segunda razón por la cual debemos estar seguros de nuestro futuro, y esta es el poder de la resurrección. La resurrección de Jesús ocurrió realmente. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, encontraron que la enorme piedra que había sido colocada para bloquear el acceso había sido movida. Jesús había resucitado. Ya no estaba allí. Vieron por sí mismas que la tumba estaba vacía. Versículos del 6 al 8. El significativo esto, que los primeros testigos de la resurrección, según registraron todos los evangelios, fueran mujeres. Los testimonios de las mujeres no eran considerados dignos de crédito en el mundo. En la mayoría de los tribunales judíos ni siquiera eran aceptados. Pero al aparecerse primero ante ellas, Jesús afirmó la importancia y el papel de las mujeres en su nueva comunidad. Este testimonio ocular de las mujeres da verosimilitud a la historia. La iglesia primitiva nunca hubiera inventado una historia diciendo que los testigos eran mujeres. El hecho es que la resurrección fue inicialmente algo increíble para los primeros discípulos, como ocurre para muchos hoy. Cuando otros discípulos se enteraron de la resurrección de Jesús, no lo creyeron, lo dice en el versículo 11 y 13, hasta que vieron por sí mismos al Jesús resucitado. Pero cuando vieron su resurrección, sea en la tumba o en las diversas apariciones de Jesús posteriores a la resurrección, versículos 12 y 14, sus vidas fueron transformadas.
Pasaron del miedo a la fe, de la alarma a la acción y de la desesperanza a la esperanza. Como resultado de la resurrección, puedes enfrentar el futuro con confianza. Confianza con respecto a tu futuro eterno. Esta no es el final, esta vida. Hay una vida más allá de la tumba. Así como Jesús resucitó de los muertos, también en Cristo serás levantado con Él. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15. Como escribe Tim Keller, ¿por qué es tan difícil hacer lo correcto si sabes que te costará dinero, reputación e incluso puede que tu vida? ¿Por qué es tan difícil enfrentar tu propia muerte o la muerte de tus seres queridos? Es tan difícil porque pensamos que este mundo quebrado es el único mundo que alguna vez tendremos. Pero si Jesús resucitó, entonces tu futuro es mucho más bello y así mucho más cierto que aquel. Confianza también sobre tu vida futura. Jesús está vivo, está contigo a medida que vas por todo el mundo y anuncia las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16:15. Tú, al igual que los discípulos, estás comisionado a ir y predicar las buenas nuevas al mundo entero. Puedes tener la confianza de que el poder de Dios está contigo. Puedes aguardar señales poderosas que acompañen tu mensaje, expulsar demonios, hablar en lenguas y sanar enfermos. Esto es lo que ocurrió en el versículo 20 y lo que deberíamos esperar hoy en día. La sanidad, por ejemplo, no está confinada a quienes tengan el don especial, sino abierta a todos los que crean. Dice en el versículo 17, es Dios el que sana, pero Él te hace partícipe de tus planes. El Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Versículo 20. Hay una variedad de modelos en el Nuevo Testamento, pero siempre son sencillos. Sanar viene en el nombre de Jesús, versículo 17. El modelo más común es aquel sobre el que Jesús habla aquí, la imposición de manos. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud, versículo 18. Vamos a orar. Señor, amado mío, gracias por la resurrección de Jesús. Gracias porque puedo enfrentar el futuro con esperanza y confianza porque estás vivo y junto a mí. Gracias, Señor, porque la muerte está vencida y tenemos vida eterna. Gracias también, Señor, por esas señales y prodigios que acompañan la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Levítico capítulo 25. El año de descanso de la tierra. El Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a dar, la tierra cada 7 años debe descansar todo un año en honor al Señor. Durante 6 años pueden sembrar sus campos, podar sus viñedos y recolectar los frutos, pero el 7º año será un tiempo de completo descanso para la tierra, en honor al Señor. Ustedes no deben sembrar los campos, podar las viñas, cosechar lo que crezca por sí solo, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar. Ese será un año de completo descanso para la tierra. Pero lo que la tierra produzca por sí sola en el año de descanso será de ustedes, para que lo coman ustedes, sus sirvientes, sus trabajadores y los inmigrantes que vivan con ustedes. También será para que coman su ganado y los animales salvajes del país. Se podrá comer todo lo que la tierra produzca ese año. El año de la liberación, el jubileo. Cuenten 7 grupos de 7 años cada uno, o sea, cuenten 7 veces 7 años. Ese periodo de tiempo de 7 grupos de 7 años cada uno les dará un total de 49 años. El día 10 del mes séptimo, o sea, el día del perdón, tocarán el cuerno de carnero por todo el país. El año 50 se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que viva en el país. Ese año se llamará el año del jubileo. Cada uno de ustedes recuperará su propiedad y volverá a su familia. Ese año 50 será un jubileo para ustedes. No deberán sembrar ni cosechar los cultivos que crezcan por sí mismos, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar, porque es jubileo. Ese año será sagrado para ustedes y solamente podrán comer lo que produzca la tierra por sí sola.
En el año del jubileo cada uno de ustedes volverá a su propiedad. Cuando ustedes le vendan o le compren a otro una propiedad, no se hagan trampa entre ustedes. El que compra debe comprar a un precio proporcional al año del último jubileo, y el que venda debe vender a un precio proporcional al año del próximo jubileo. Entre más años falten para el próximo jubileo, más alto será el precio. Entre menos años falten para el próximo jubileo, más bajo será el precio. Esto se debe a que en realidad lo que se compra y lo que se vende son el número de cosechas que producirá la propiedad. No se hagan trampa entre ustedes, sino que respeten a Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben obedecer mis leyes, cumplir mis mandamientos y ponerlos en práctica para que puedan vivir en la tierra de una manera segura. El campo producirá sus cosechas, tendrán suficiente para comer y vivirán con seguridad en la tierra. Y si ustedes dicen, ¿qué comeremos en el séptimo año si no podemos sembrar ni cosechar? Yo enviaré mi bendición al sexto año, de tal manera que ese año la tierra produzca suficiente para 3 años. Cuando vuelvan a sembrar en el año octavo, ustedes todavía estarán comiendo de la última cosecha. E incluso en el noveno año estarán comiendo todavía de la última cosecha hasta que llegue la cosecha nueva. Leyes de propiedad. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Ustedes solo son inmigrantes y huéspedes míos viviendo conmigo en mi tierra. En todo el país que ustedes poseen, deben permitir que la tierra pueda ser comprada de nuevo por el que la vendió. Si un israelita se empobrece y vende parte de su tierra, su pariente cercano debe venir y comprar de nuevo lo que vendió para su pariente. Si no tiene un pariente cercano para que compre, pero consigue suficiente dinero para comprar de nuevo su tierra, entonces debe contar los años desde que la vendió y pagar el precio que corresponda a quien se la vendió y volver a su tierra. Pero si no puede comprarla de nuevo, lo que vendió permanecerá en posesión del comprador hasta el año del jubileo. Ese año la tierra será librada y el dueño original volverá a su tierra. Si alguien vende una casa en una ciudad amurallada, podrá comprarla de nuevo dentro del año siguiente de haberla vendido. El derecho de comprarla de nuevo está limitado a 1 año. Si la casa no es comprada de nuevo antes de que se complete el año, entonces la casa en la ciudad amurallada será propiedad permanente del comprador y de sus descendientes. No será librada en el año del jubileo. Pero las casas de pequeños pueblos sin murallas serán tratadas como las propiedades a campo abierto. Se podrán comprar de nuevo y serán libradas el año del jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, ellos en cualquier momento podrán comprar de nuevo las casas que están dentro de las ciudades que le pertenezcan. Si alguien compra una casa que está dentro de las ciudades de los levitas, la casa le será devuelta al levita en el año del jubileo, pues las casas que están en las ciudades de los levitas pertenecen a la tribu de Leví, porque los israelitas se las dieron a ellos. Pero los campos alrededor de sus ciudades no se podrán vender, porque serán propiedad de ellos para siempre. Leyes para los dueños de esclavos. Si uno de sus compatriotas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdenlo como se ayuda a un refugiado o inmigrante, para que pueda vivir con ustedes. No le cobren intereses, sino muestren respeto a Dios. Colaboren para que la persona pueda seguir viviendo con ustedes. No le presten dinero a interés, ni tampoco le fíen alimentos a interés. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué a ustedes de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si un compatriota se empobrece y se vende a ustedes, no lo obliguen a trabajar como un esclavo, será como un trabajador o un inquilino. Él trabajará para ustedes hasta el año del jubileo. Luego él y sus hijos podrán irse y volverán a su familia y a la tierra de sus antepasados, porque ellos son esclavos míos. Yo los saqué de Egipto y no pueden ser vendidos como esclavos. No lo traten cruelmente, sino demuestren que respetan a Dios. Sus esclavos y esclavas deben ser de las naciones vecinas. Cómprenles a ellos esclavos y esclavas. También podrán comprarle esclavos a los hijos de los inmigrantes que viven con ustedes
o a sus familias que están con ustedes, que nacieron en su tierra. A ellos podrán comprárselo en propiedad y podrán ser parte de la herencia para sus hijos como propiedad permanente. Siempre podrán tener esclavos de otras naciones, pero no traten con crueldad a sus propios compatriotas, los israelitas. Si un inmigrante o un extranjero que vive en su país se enriquece y en cambio un compatriota suyo se empobrece y se vende a sí mismo al inmigrante o a alguno de la familia del inmigrante, su compatriota tiene derecho a que se compre su libertad, aún después de haber sido vendido. Otro compatriota puede comprarlo de nuevo, un tío, un primo o cualquier otro pariente cercano, e incluso el que se vendió se puede comprar a sí mismo si consigue suficiente dinero para comprar su libertad. El que se vendió y quien lo compró calcularán el precio de su libertad tomando en cuenta el periodo de tiempo entre el año en que se vendió a sí mismo y el año del jubileo. El precio se basará en ese mismo número de años y se pagará de acuerdo a como se paga el salario de un trabajador contratado. Si todavía faltan muchos años para el jubileo, pagará su libertad en proporción a ellos, una parte de lo que se pagó cuando se vendió. Si faltan pocos años para el jubileo, él contará los años que faltan y devolverá de acuerdo a ellos el dinero necesario para pagar el precio de su libertad. El israelita que esté en estas condiciones debe ser tratado como se trata un trabajador contratado por años. El extranjero no podrá contratarlo cruelmente. Pero si el israelita no le es posible conseguir su libertad de alguna de las formas mencionadas, él y sus hijos conseguirán su libertad en el año del jubileo, porque es a mí a quien los israelitas deben servir, porque ellos son mis esclavos. Yo los saqué de Egipto porque yo soy el Señor, su Dios. Levítico 26, del 1 al 13. Bendiciones por obedecer a Dios. No se hagan ídolos ni monumentos de adoración, tampoco pongan piedras decoradas en su tierra para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis días de descanso y mi santuario, pues yo soy el Señor. Si ustedes viven conforme a mis leyes y tienen presentes mis mandamientos y los cumplen, entonces les mandaré lluvias en el momento indicado para que la tierra produzca las cosechas y los árboles den sus frutos. La cosecha será tan grande que la época de trillar continuará hasta que sea tiempo de recoger las uvas, y recogerán uvas hasta la época de siembra. Así que tendrán mucha comida para alimentarse y vivirán seguros en su tierra. Les daré paz en su país, de tal manera que se acostarán en paz sin que nadie los atemorice. Yo quitaré los animales peligrosos de su tierra y no entrarán ejércitos en su país. Ustedes perseguirán a sus enemigos, los vencerán y los matarán a espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 hombres y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Derrotarán a sus enemigos y los matarán a espada. También les mostraré que estoy contento con ustedes. Haré que tengan muchos hijos y mantendré mi pacto con ustedes. Comerán del grano almacenado hace mucho tiempo y hasta tendrán que sacarlo para almacenar grano de la nueva cosecha. También estableceré mi carpa sagrada entre ustedes y no los rechazaré. Viviré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, porque yo soy el Señor su Dios. Yo los saqué de tierra de Egipto para que dejaran de ser esclavos de los egipcios. Los liberé e hice que volvieran a mí con dignidad. Amén. La tercera razón por la que podemos estar seguros de nuestro futuro son las promesas de Dios. Aunque no puedas conocer los detalles del futuro, puedes tener la certeza de las bendiciones de Dios en tu futuro. En el capítulo 26, Dios promete que si lo obedecemos, disfrutaremos del fruto. Eso lo dice en el versículo 4. Tendremos satisfacción, seguridad, paz, protección, crecimiento. La presencia del Señor estará con nosotros y confianza para caminar con la cabeza erguida. Lo encontramos desde el 5 hasta el 13. Dios dice, si siguen mis leyes, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto, y gozarán de tranquilidad en el país. Les daré bienestar en el país, y dormirán sin sobresaltos. Los miraré a ustedes con buenos ojos, y los haré crecer en número. Mantendré con ustedes mi alianza, yo viviré entre ustedes, y no los rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar
con la frente en alto. Eso está en los versículos del 3 al 13. Este es el plan a largo plazo de Dios para tu futuro. Al buscar obedecer a Dios, tendrás que enfrentarte a pruebas y dificultades en esta vida. Pero por medio de Jesús podrás disfrutar algunas de estas bendiciones, incluso en el ahora. En el capítulo 25 que acabamos de leer, vemos algunas de las cosas que debemos hacer fin de obedecer a Dios. Algunas, desde luego, son específicas para el antiguo Israel, pero otras aplican en todas las épocas. Me encanta lo que escribió Joyce Meyer sobre el año del jubileo en Levítico 25, el cual se absolvían todas las deudas y los deudores eran perdonados y liberados. En Cristo, cada día puede ser un año de jubileo. Podemos obtener el perdón de nuestros propios pecados continuamente a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Podemos disfrutar de un año de jubileo continuo. Nuestro problema es que o bien seguimos tratando de pagarle nuestra deuda al Señor o bien seguimos tratando de cobrarnos las deudas de los demás. Así como Dios canceló nuestra deuda y nos perdonó, nosotros debemos cancelar las deudas de los demás y perdonarles lo que nos deban. La clave en este capítulo es no se exploten los unos a los otros. En el versículo 14 y 17. No es suficiente con ser honestos, también debemos ser considerados. Esto es radicalmente distinto a la visión del mundo. El mundo admira a la persona que hace dinero aunque sea de forma despiadada. Y puede que en cierto sentido sea exitosa, pero a Dios le importa cómo tratamos a los demás mucho más que los bienes que tenemos y se preocupa en particular por cómo tratamos a los pobres. Eso está en los versículos 25, 35 y 39. Solo somos administradores. El Señor dice, la tierra es mía. Ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Versículo 23. Así es como deberíamos relacionarnos con las pertenencias y las posesiones. Pertenecen a Dios. Son un préstamo de su parte. Dios enseñaba a su pueblo que la riqueza no es una cosa permanente. Cuentas con lo que tienes por una razón determinada. Solo Dios posee los bienes de forma permanente. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por todas tus promesas de bendición. Gracias porque tienes un plan a largo plazo para mi futuro. Gracias, Señor, porque un día seré resucitado con Cristo a una vida plena y eterna. Y esa es nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, en un fin de semana alfa, siempre se siente la presencia de Dios moviéndose entre su pueblo y revelándose a él, como dice Levítico 26:12. El versículo 13 dice, yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Tiempo atrás, en uno de estos fines de semana, un joven me dijo que su temor se había ido y que se le había quitado un peso de encima. Se le veía radiante. Recordemos que este devocional de la Biblia en un año, el autor es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y las voces de este podcast, Marisol Rojas y Luis Alfonso González. Bendiciones.